Dios le bendiga, amados hermanos, iglesia del Señor, especialmente en nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Unción y Poder. Les saludamos en el amor del Señor en esta preciosa tarde. Nos sentimos contentos por esta nueva oportunidad que el Señor nos concede, el poder transmitir, el poder dejar este estudio para que usted pueda disfrutar, ¿verdad?, de una experiencia a través de la palabra del Señor. Vamos a dar una introducción en el día de hoy del Evangelio según San Juan, ¿verdad? El cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan, ¿verdad? Así que vamos a comenzar rapidito, ya que hay mucha información. Como dije, voy a dar una introducción de todo el libro, o de los aspectos generales del libro primeramente, y luego voy a estar entrando en algunos pasajes bíblicos. Ya la semana que viene voy a estar entrando en la estructura y en los pasajes. Pero hoy voy a estar hablando, ¿verdad?, de algunos comentarios. La introducción pues se va a basar en base a este conocido teólogo John MacArthur y también William Barclay. Vamos a hablar de la composición del libro, de la estructura, el contenido. Vamos a hablar un poquito de teología y el contraste con otros escritos y la representación. Y después, más adelante, vamos a estar hablando acerca de, ¿verdad?, los pasajes como tal. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Dios mío, porque tú nos permites en esta noche el poder estar aquí, Señor amado, en esta precioso momento, el transmitir, el hablar a nuestros hermanos, dar este estudio bíblico de tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos dé sabiduría, nos des de tu bendición y fluya tu Espíritu Santo en esta preciosa hora y nos inunde del conocimiento, el olor de tu conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, como dije, el contenido, vamos a hablar de composición, estructura, teología, la literatura juanina, los géneros, o el género, ¿verdad?, que es un evangelio, que hemos hablado, ¿verdad?, de lo mayor a lo particular, no de lo particular a lo general, porque puede crear un poquito de confusión. Pero está este género que se le conoce como el evangelio, o sea, las buenas noticias, o lo que se conoce también, ¿verdad?, el cuarto evangelio, o sea, es el evangelio de Jesucristo, una narrativa por el apóstol Juan. Composición y los recursos que vamos a estar utilizando. Es bien importante a la hora de estudiar, ver las diferencias que hay, por qué es un poco diferente a los demás evangelios que se le conocen como sinópticos, o sea, que se ven en conjunto, que hay que analizarlos los tres a la misma vez. Ahora Juan es un poquito diferente, primero porque se escribió décadas después que se escribieron los primeros libros, ¿verdad?, de los primeros evangelios. Y según John MacArthur, la literatura juanina se difiere de los sinópticos porque es el único a los que los demás se les llama sinóptico, como ya he explicado, o en conjunto por la gran similitud de las perícopas, que yo le he hablado de las pequeñas unidades que existen entre ellos. También MacArthur dice que contiene una proporción más alta de discurso que de narrativa. Vamos a ver largos discursos en vez de esas cortas narrativas de escenarios que sucedieron en el ministerio de Jesús. Algo peculiar que nos señalan los autores, además de MacArthur, además de Barclay, varios autores, es que no contiene parábolas. Y es una realidad, usted no va a encontrar parábolas, sino que, ¿verdad?, tampoco va a encontrar discursos escatológicos, tampoco va a encontrar relatos de exorcismo o de sanidades de leprosos hechas por Jesús. No hay una lista de los 12 apóstoles, ni hay una institución formal de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque como fue escrita a finales de los 90 del primer siglo, pues ya como que se ve que ya Juan infiere de que ya los lectores conocían acerca de esa historia y él le trae unos relatos un poquito más detallados de unos discursos que Jesús habló. Dice aquí que, y es algo que usted se va a dar cuenta, que no hay registros del nacimiento, de bautismo, de transfiguración, de tentaciones, de agonía en Getsemaní, ni de la ascensión. No lo va a encontrar, solo eso está en los primeros 3 evangelios. Ahora, ¿qué incluye la carta de Juan? Más del 90% no se encuentra en los sinópticos. Hay un 10% que se parece en algunas cosas, ¿verdad?, a los otros sinópticos.
Pero Juan incluye, y vamos a hablar de la preexistencia y la encarnación de Cristo. También incluye el ministerio temprano en Judea y Samaria. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Incluye su primer milagro, que fue las bodas de Caná. Incluye el diálogo con aquel hombre llamado Nicodemo. Incluye el encuentro con una mujer samaritana. Incluye la curación del cojo, la del ciego en Jerusalén, el discurso del pan de vida, la afirmación del ser el agua de vida, su apropiación o la apropiación del nombre de Dios, su discurso del buen pastor, la resurrección de Lázaro, el lavado de pies de los discípulos, el discurso en el aposento, la oración sacerdotal en el capítulo 17, la pesca milagrosa, la restauración de Pedro y la predicción del martirio. También, algo bien importante que usted va a notar en el Evangelio según San Juan, es que abunda más en la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Y lo que nos enseñan los autores, o lo que hemos visto, es que el Evangelio de Juan no es que difiere de los demás realmente, sino que se complementa y viceversa. Hay cosas que vamos a ver que Juan las aclara más. Hay cosas que vamos a ver que los evangelios no tenían los sinópticos, pero Juan las añade porque él estuvo ahí también, testigo ocular, y él está complementando o explicando lo que realmente sucedió a aquel momento de la historia. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 19, vemos cómo, dice aquí, en el juicio de Jesús, los sinópticos no registran la base para tal falsedad de las acusaciones que se le hacían a Jesús. Por ejemplo, vamos a buscar ese evangelio según San Juan, en el capítulo 2, ¿verdad? La cuestión de los cuando va al templo, cuando él va, que están la gente vendiendo terneros, y Jesús le va con un látigo, ¿verdad? Arroja al suelo todas las monedas, y él se siente emocionado, molesto por lo que está diciendo. Pero Jesús le está hablando, le está diciendo a esta gente, ¿verdad? Que ustedes destruyan este templo, pero dice, para construir este templo se demorarán 46 años y tú vas a construirlo en 3 días, ¿verdad? Le está hablando, según esta versión, acerca del tiempo del templo, ¿verdad? Ese es en el versículo 19. Cuando dice, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y esta versión nos da un año, claramente, la versión habla de Dios para todos, que dice, destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Y el verso 20 dice, para construir este templo se demoraron 46 años y tú lo vas a construir. Ellos no entendían, ¿verdad?, acerca de lo que él estaba hablando. Juan habla estas palabras, aclara ciertas cosas. Por eso es que vemos ese capítulo 18, porque los sinópticos no explican por qué los judíos debían llevar a Jesús ante el Pilato. Los sinópticos, los Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no explican por qué debían llevar a Jesús ante Pilato, pero el capítulo 18, por ejemplo, el capítulo 18 de según San Juan y el verso 31, dice aquí, Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los líderes judíos le dijeron, no estamos autorizados para condenar a muerte a nadie. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho Jesús sobre la muerte que iba a sufrir, ¿verdad? Lo que los sinópticos no explicaban, Juan lo está explicando, ¿verdad? Porque era que lo tenían que llevar, porque ellos no podían realmente, como dice aquí, darle muerte. No estamos autorizados para condenar a nadie, por eso es que lo estaban llevando, pero los sinópticos no hablan, pero Juan lo explica. También en ese capítulo 18, en el verso 15, por ejemplo, el verso del 15 al 16, los sinópticos ubican a Pedro en el patio del sumo sacerdote. Simplemente lo ubican, pero Juan en el capítulo 18, verso 15 al 16, explica cómo llegó allí. Dice, Simón Pedro y otro seguidor iban detrás de Jesús.
El otro seguidor era conocido del sumo sacerdote, así que entró con Jesús al patio de la casa del sumo sacerdote, pero Pedro se quedó afuera, cerca de la puerta. A ver, da un detalle un poquito más porque él estuvo allí, vio realmente cómo fue que él llegó a ese lugar, ¿verdad? El apóstol Pedro, que dice Simón Pedro y otro seguidor iban tras Jesús, y el otro seguidor era conocido del sumo. Había otra persona. Pero Pedro se quedó afuera cerca de la puerta, y el otro seguidor, que era el conocido del sacerdote, salió para hablar con la muchacha que cuidaba la puerta e hizo entrar a Pedro. ¿Ves? Y hay un detalle, ¿verdad?, que Juan está incluyendo. También nos habla el autor que Juan fue escrito décadas, como dije, después. Se cree alguno que fue para el año 92. Vamos a ver que Barclay da más o menos lo redondea para el año 100. Y por eso es que él escribió y omitía ciertos detalles, porque él ya asumía de que las historias que habían narrado los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ya la gente lo sabía. Por ejemplo, se cree que la indecisión de Felipe sobre no llevar los griegos a Jesús antes de consultárselo a Andrés puede darse desde el pensamiento de Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 5, cuando dice: Jesús envió a los 12 y les dijo estas instrucciones: no vayan a la gente que no es judía, y tampoco a ningún pueblo donde vivían los samaritanos. Ellos sabían acerca de esto. Por eso es que entonces en el relato él explica que Felipe prefirió consultar primero con Andrés antes de llevar a los gentiles, a los griegos, a los pies de Jesucristo, porque él ya había dado esas instrucciones. ¿Estamos? Ahora, MacArthur nos habla acerca de la autoría, ¿verdad?, sobre el escritor, ya que hay una teoría de que unos piensan que pues Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, y otros creen que era un anciano que surgió más adelante. Y vamos a explicar, según el historiador Barclay, quién fue el que realmente, por qué creemos que realmente fue Juan el escritor. El Evangelio no menciona a su autor, pero de acuerdo al testimonio de la iglesia primitiva, fue el apóstol quien lo escribió. ¿Y quién dijo eso? Irineo. De 130 al 200 que vivió ese hombre, fue el primero que lo menciona. Otro hombre llamado Teófilo de Antioquía, contemporáneo con Irineo, lo afirmó también. También Tertuliano, Clemente de Alejandrina, Orígenes, Dionisio de Alejandría y Eusebio lo mencionan como Juan el apóstol, el que escribió este evangelio. Según MacArthur, el autor era judío. ¿Por qué? Porque conocía las opiniones contemporáneas. El autor era judío palestino. Tenía conocimiento detallado de los lugares mencionados. El autor, como hemos visto en estas explicaciones, era un testigo ocular, estaba allí siempre. Y el autor era un apóstol. ¿Por qué? Porque estaba íntimamente relacionado. Se cree que era el que le ponía la cabeza en el pecho al maestro. Estaba bien relacionado. Y por la cercanía que tenía, lógicamente. Y por eso es que la conclusión se llega a que el apóstol Juan era el autor, ¿verdad? Aunque no se menciona ni una vez en el Evangelio. Según este historiador, ¿verdad? Esta información que hemos obtenido y hemos estudiado, esto se escribió para finales del siglo I, mientras vivía en Éfeso. Y el propósito de este evangelio, usted lo va a ver en el capítulo 20 y verso 31. Capítulo 20, verso 31 es el propósito de este evangelio, cuando dice: sin embargo, estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. O sea que el propósito esencial de Juan era que conozcamos la verdadera identidad de Jesús. Vuelvo y repito: sin embargo, estas cosas se escribieron para que ustedes, nosotros, creamos que Jesús es el Mesías. Número 2, el Hijo de Dios. Y número 3, para que creyendo tengamos vida por medio de él. Este es el propósito por la cual este evangelio se formó, para que nosotros entendamos que él era el cumplimiento de la profecía, el Hijo de Dios, para que creamos
en el Hijo de Dios y alcancemos la vida eterna por medio de él. Si vamos a hablar de un bosquejo, ¿verdad? Cada cual lo más seguro tiene una Biblia de estudio, va al internet, consigue diferentes bosquejos, pero este libro de John MacArthur, el comentario al Evangelio según San Juan, es bien detallado y consta de 7 partes. Me interesa ese número 7 porque usted va a ver que además de estas 7 partes que habla John MacArthur como estructura en 7 partes, y cada parte tiene unas explicaciones y unos subtemas. También en el Evangelio según San Juan vamos a aprender que hay 7 títulos que se le presentan o se le señalan a nuestro Señor. También hay 7 escenas o 7 momentos donde se ve claramente estos títulos. Y también están los famosos 7 yo soy, ¿verdad? Yo soy el pan, yo soy esto, yo soy lo otro. Y eso lo vamos a estar hablando más adelante. O sea que MacArthur está en la misma línea de pensamiento de 7 grandes temas, los 7 títulos de Jesús, los 7 yo soy y los 7 escenarios, momentos cruciales en el ministerio de Jesús que se habla en el Evangelio según San Juan. Y MacArthur pues nos habla, por ejemplo, que lo primero que él ve en los primeros capítulos, capítulo 1, es la encarnación del Hijo de Dios. Luego le sigue a Juan a hablar acerca de la divinidad de nuestro Señor. Y luego vemos que lo presenta como el Hijo de Dios. Y luego de esto vemos que lo presenta la oposición al Hijo de Dios. Luego de esto, pues entonces vemos que Juan presenta el momento donde el Hijo de Dios prepara a sus discípulos. Vuelvo y repito, primero se habla de la encarnación, segundo de la divinidad, tercero se presenta a Cristo como el Hijo de Dios, cuarto se ve la oposición al Hijo de Dios, quinto, el Hijo de Dios prepara a sus discípulos, y sexto, vemos la ejecución del Hijo de Dios. Dentro de este panorama, pues vemos, lógicamente termina con la resurrección del Hijo de Dios. 7 cosas importantes. Y luego vemos el epílogo, vemos pues esta conclusión. Pero lo que más interesante quiero que sepa es que se habla de la divinidad, de la presentación del Hijo de Dios, de la oposición al Hijo de Dios, de cómo Él prepara a sus discípulos, el Hijo de Dios preparando a sus discípulos. Vemos la ejecución del Hijo de Dios. Vemos de esta resurrección del Hijo de Dios. Y vemos pues lógicamente la conclusión. O sea que todo esto está envuelto en este evangelio maravilloso. Divinidad, presentación. Me había pasado uno. Primero es la encarnación. Y vemos la divinidad, vemos la presentación, vemos la oposición, vemos al Hijo de Dios preparando discípulos, vemos esa ejecución, vemos la resurrección y entonces termina con una conclusión. Ese es el bosquejo tentativo, ¿verdad? Usted puede, en su Biblia de estudio, yo sé que va a encontrar la estructura, los subtemas, pero yo lo que quiero es que vean el enfoque, ¿verdad? Cómo se presenta al Hijo de Dios en su divinidad, que era, y vamos a hablar de eso, 100% Dios y 100% hombre, no como están enseñando por ahí que él no podía ser Dios o niegan de la divinidad de nuestro Señor. Él era 100% Dios, 100% hombre. Si seguimos hacia adelante, ¿verdad? Dentro de la teología, porque hay una teología bien interesante, ¿verdad? Y yo he estado hablando acerca de la cristología y voy a hablar ya mismito de eso también, porque la cristología lo que encierra es el pensamiento o el tema teológico central que abarca cada uno de los evangelios. Ya yo le dije, ¿verdad? Mateo, pues su centralidad a los judíos, Marco a los romanos, Lucas a los griegos. Y vamos a ver que Juan presenta a Jesús como el Verbo eterno, el Mesías, el Hijo de Dios, o sea que él resumió de los 3 anteriores, él habló prácticamente como un resumen acerca de Cristo, el Verbo eterno, el Mesías, el Hijo de Dios, quien entrega el regalo de la salvación a la humanidad y a las personas, y las personas responden sea por aceptación o sea por rechazo. Esa es la respuesta, o aceptación o rechazo. Y esto es como, y vamos a hablar, ¿verdad? Lo que dice William Barclay, en base a una circunstancia
que estaban sucediendo. Él está hablando a la iglesia en general, ¿verdad? No específicamente a un grupo. ¿Por qué? Porque ya habían pasado muchos años y ya estaba la cultura, la sociedad había cambiado, había evolucionado. Y Juan tiene que hablarle a un grupo nuevo de gente que estaban siendo influenciados por los griegos. Y por eso es que él le presenta nuevamente el evangelio al cumplimiento de la profecía, al verbo hecho carne, ¿verdad? Al Hijo de Dios, quien entregó su vida en demostración, ¿verdad? En propiciación por los pecados de la humanidad. Una de las cosas interesantes que vamos a estar notando, ¿verdad? De los aspectos teológicos que habla el libro es acerca del logos. Usted ve, el principio era el logos, según el evangelio de Juan. Vamos a los primeros capítulos. Esta versión es un poquito más clara de lo que vamos a estar hablando. Dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. No la palabra común. No la palabra, ¿verdad?, de comunicación entre usted y yo. Cuando habla de palabra, esta traducción de palabra logos, lo que se refiere es que hace referencia, en la traducción palabra logos, hace referencia a cualquier clase de comunicación. Aquí se refiere a Jesucristo, a través del cual Dios se da a conocer al mundo. O sea, el logos de Dios. O sea, la palabra de Dios a través de su Hijo amado. Por eso es que creemos en la preexistencia de Cristo. Por eso es que él decía, antes que Abraham, yo soy. Por eso es que él enfatizaba y decía que él era Dios, porque ya estaba. Por eso es que yo digo, la figura de Jesucristo se vio manifestada desde el principio de la creación, cuando dijo, hagamos al hombre. Cuando se le presentó a aquellos seres y Abraham reconoció a uno y le dijo, Señor. Cuando Daniel vio a aquel ángel, cuando habían dos ángeles, pero había uno que se postró, había uno que él identificó como que había algo especial. Cuando Gedeón también vimos que él se dio cuenta que había un ser específico y especial. Y tantos casos que vimos en la antigüedad. Y vemos aquí Juan que comienza diciendo en el principio, antes de la creación, ¿ves? Desde Génesis, antes de la creación, cuando dijo hagamos, está hablando de que ya esa palabra, o sea, el verbo de Dios, o sea, el oráculo de Dios, la comunicación directa para el hombre, el medio, el puente, Jesucristo ya existía. Estaba ahí con Dios en el comienzo, Génesis capítulo 1, acuérdese. Y todo se hizo porque Él es la palabra, sin Él nada se habría hecho. En Él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Por eso es que se habla acerca de las lumbreras en el comienzo, ¿verdad? La luz, separar. Ya Él estaba desde ahí, separando todo. Y por eso es que hablamos pues del logo de Dios. La palabra ya existía, la preexistencia de Cristo. Ya Cristo estaba, era parte o es parte de la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro aspecto teológico que hemos encontrado es el aspecto de la cruz de Cristo. Si usted lee los escritos de Martín Lutero, va a encontrar acerca de la teología de la cruz. Y hay otros pues que hablan de la teología o de la gloria, ¿verdad? Porque la teología de la cruz enseña prácticamente que el hombre era incapaz de salvarse. Es cuestión de solo mirar a Cristo. Pero hay otras cosas envueltas en este momento del aspecto acerca de la cruz, porque la realidad es que en aquel tiempo la muerte de cruz era una maldición. Todo aquel que era colgado en un madero era maldito, era lo peor, era la peor condenación. Mas sin embargo, Cristo convirtió la maldición en bendición para nosotros, porque Él venció la cruz y es poderoso para socorrer a todo aquel que es tentado. O sea, ¿qué significa teológicamente esto de la cruz? Es la totalidad de la vida cristiana que es llevada a diario. Por eso es que Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Lo que representa es la vida cristiana, los sufrimientos del cristiano,
los sufrimientos que padeció Cristo, así como Él cargó aquel madero y sufrió hasta lo último y venció, Él nos está llamando, no a que, y nos está diciendo, no es que no vamos a pasar pruebas, vamos a cargar con esa cruz, pero Él va a estar con nosotros. Por eso que dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa totalidad de vida, todo lo que tú eres, con todas tus cargas, con todos tus problemas, con todas tus dificultades, entrégalas al Señor. Ven a Él y Él va a ayudar a aliviar tu carga. No es que la va a quitar, porque hay quienes piensan, vengo al Evangelio y se me acabaron los problemas. No, Él va a ayudarnos a darnos la fortaleza para poder seguir hacia adelante. Otro tema teológico que se encuentra en este Evangelio es lo que se llama el individualismo. O sea, cómo Juan combate el egocentrismo, cómo él presenta a Jesús para destruir esa filosofía de vida de que hay gente que se concentra nada más en ellos, en que ellos salgan bien, en que todo es acerca de ellos. Sin embargo, Cristo dejó su trono de gloria pensando en la humanidad. Y por eso ese famoso texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, si hubiese dicho, mira, ¿para qué yo voy a sufrir? ¿Para qué yo voy a venir a esta tierra? Él rompió con ese pensamiento griego, romano, de aquel entonces, y que está permeando hoy en día también, que hay muchos que piensan en ellos mismos nada más, y después que ellos estén bien, olvídate de los demás. Cuando la Biblia dice que hay que amar al prójimo, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que cuidar de los desamparados, de los pobres, de las viudas. Pero lamentablemente hay quienes piensan y tienen un pensamiento egocentrista, individualista, que es totalmente en contra de la palabra del Señor. Otro aspecto teológico, lógicamente, que vemos es la figura de Juan el Bautista. Yo he hablado mucho acerca de Juan el Bautista en las clases anteriores, ya que fue un cumplimiento, ¿verdad? En Malaquías, que habló de el Elías que había de venir, que Jesucristo lo señaló y le dijo, este es el Elías que había de venir. Pero lo más importante en el aspecto teológico acerca de Juan el Bautista fue la declaración que hizo Juan el Bautista en el capítulo 21, verso 29, cuando dice, al día siguiente, capítulo 1, verso 29, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, miren, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A Él me refería cuando dije, hay un hombre que viene después de mí, que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero viene a bautizar con agua para que así Israel pudiese darse cuenta de quién es Él. Entonces Juan dio este testimonio. Yo vi al Espíritu que bajó del cielo en forma de paloma y se colocó sobre él. Yo no lo conocía, pero Dios que me envió para bautizar con agua me dijo, tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautiza con el Espíritu Santo. Lo he visto y por eso doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista entra en el escenario como cumplimiento también de lo que habló Malaquías, como cumplimiento también de lo que dijo Isaías. Llega y hace esa importante declaración y le dice, tú eres el Cristo. Le está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está haciendo la declaración fundamental, le está diciendo al mundo entero, yo vi y se me reveló la paloma que se ha de descender. Ese es el Hijo de Dios. Yo vi al Espíritu que bajó del cielo en forma de paloma y se colocó sobre él. Yo no lo conocía, pero Dios, aleluya, que me envió para que bautizara con agua, me dijo, tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautiza con el Espíritu Santo. Wow, qué tremenda palabra acerca de Juan el Bautista, acerca de esa declaración. Otra cosita que vamos a estar hablando también, y Barclay la señala, es la famosa sexta de los gnósticos. ¿Y quiénes eran los gnósticos? Porque lo vamos a ver que
que Juan tiene que luchar y batallar con ellos. Los gnósticos eran personas que tenían un pensamiento platónico, que pretendían tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Por eso es que vemos en Juan capítulo 14, bien conocido. Juan capítulo 14, ese es un pasaje bien conocido. Y verso número 6, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se llega al Padre. Le está diciendo a los que han sido helenizados, o sea, que le han impuesto la cultura griega, le está diciendo a los que piensan en Platón, le están diciendo, yo soy el camino. No es Juan, porque hay quienes prácticamente tenían a Juan en un pedestal, casi lo endiosaban. Él le está diciendo al mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso es que vemos más adelante en Juan capítulo 8, verso 32, cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y entonces le contestaron, nosotros somos de la familia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿por qué tú dices seremos? Jesús le dijo, la verdad es que todo aquel que se la pase pecando es siervo del pecado. Un siervo no se queda para siempre como en familia, pero un hijo siempre pertenece. Entonces, si el hijo los libera, seréis realmente libres. Yo sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero están tratando de matarme porque ustedes no aceptan lo que yo enseño. Yo les hablo de lo que mi padre me mostró, pero ustedes hacen lo que han oído de su padre. Ellos le contestaron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, lo mismo que él hizo, harían lo mismo que él hizo. Sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Yo soy un hombre que les ha dicho la verdad que recibió de Dios. Abraham no hizo nada de eso. Ustedes hacen lo que su padre hace. Y entonces ellos le contestaron, nosotros no somos como esos hijos que nunca han conocido a su padre. Tenemos un solo padre que es Dios. Y ahí es donde entra en esta conversación, ya que no lo aceptaban y no estaban entendiendo acerca de quién era él. Que él está diciendo, mira, a mí me envió Dios. A mí me envió Dios. Y dice, el que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice porque no son de Dios. Jesús le está diciendo, si realmente creen en Dios, aceptarían mi palabra. En otras palabras, yo soy el cumplimiento de lo que los profetas habían dicho. Por eso es que estaban buscando cómo matarlo, porque no entendían, no comprendían, no aceptaban. Estaban en esa mentalidad gnóstica que dice que, ¿verdad?, toda la materia es mala. Es imposible que Dios enviara algo en carne. No podían entenderlo. Ellos pensaban que todo era de otra forma. No podían creer acerca de la divinidad de Cristo. Lo rechazaban. Era un pensamiento platónico, que era un conocimiento intuitivo de las cosas divinas. Todo era divino y no podían entender lo de la materia. ¿Por qué? Porque para ellos toda la materia es mala. No podían aceptar a Jesús. Pero Jesús les seguía diciendo, el que conoce a Dios realmente me acepta. El que no me acepta es porque no ha conocido a Dios. Vámonos a pasar rápido a William Barclay. Ese es uno de mis autores favoritos también, porque hay una simbología que él habla bien interesante que yo quiero enseñarles. Y dice lo siguiente, los símbolos se distribuyen de diversas maneras entre los evangelistas, pero lo más corriente es asignar el hombre, escuche bien, el símbolo del hombre a Marcos, porque es el más sencillo y natural y humano de los evangelios. El león representa a Mateo, porque es el que vio a Jesús específicamente como el Mesías. Y dice, y el león de la tribu de Judá. Y el becerro corresponde a Lucas porque es el animal del servicio y del sacrificio. Y Lucas vio a Jesús como el gran siervo de los hombres y el sacrificio universal por toda la humanidad. El águila representa a Juan porque es el único animal que puede mirar directamente al sol sin deslumbrarse. Y Juan tiene la mirada más penetrante de todos los autores del Nuevo Testamento para escrutar las verdades y los misterios eternos.
y la misma naturaleza de Dios. Muchos se encuentran más cerca de Dios y de Jesucristo en Juan que en ningún otro libro de la Biblia, del mundo. ¿Qué está diciendo? Juan tiene una mirada profunda con respecto a los misterios, con respecto a la identidad de Jesús. Los otros estaban hablando de su biografía, de su genealogía, de los escenarios tremendos, de los milagros, pero Juan estaba concentrado, enfocado en la identidad de Jesús. Un ojo de águila que estaba percibiendo realmente, buscando la identidad, la profundidad, la magnitud, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Juan hace un relato distinto del principio, según Barclay, del ministerio de Jesús. En los otros 3 evangelios se deja bien claro que Jesús no surgió como predicador hasta después que metieron a Juan el Bautista en la cárcel. Tremendo. Lo segundo es que Juan presenta un escenario distinto al ministerio de Jesús. En los otros 3 evangelios, el principal escenario del ministerio es Galilea. Y Jesús no llega a Jerusalén hasta la última semana de su vida. En Juan, el principal escenario es Jerusalén y Judea, con ciertas retiradas ocasionales a Galilea. Lo centra en Jerusalén. Los otros evangelios lo centran en Galilea. Pero Juan decidió centrar su pensamiento en Jerusalén y en Judea. Por eso es que vemos el caso en Juan capítulo 2, verso 1 al 13, el capítulo 4 y el capítulo 6. Lo centra en Jerusalén. Otra cosa bien importante que distingue a Juan, según William Barclay, es que Juan da una impresión diferente de la duración del ministerio de Jesús. Los otros evangelios parece que implican que duró solo un año. Pero según Juan, duró más tiempo. Algunas veces hasta sucede que Juan difiere de los otros en cuestiones de hechos. Hay 2 ejemplos sobresalientes. El primero es que Juan coloca la purificación del templo. Escuché bien esto, coloca, ¿se acuerda cuando lo leí? Que viró las mesas. Él lo coloca al principio, en el capítulo 2. Mientras que los otros colocan la purificación del templo, como Marcos lo coloca en el capítulo 11, Mateo lo coloca en el capítulo 21 y Lucas lo coloca en el capítulo 19. Juan lo colocó al principio de su evangelio. Otro ejemplo que vamos a ver, ¿verdad?, de lo que difiere en cuestión de hechos, es que cuando llegamos a estudiar los relatos en detalle, veremos que Juan fecha la crucifixión de Jesús al día antes de la Pascua, mientras que los otros evangelios lo ponen en el mismo día de la Pascua. Es interesante porque Juan decidió hacerlo de esa manera. No podemos hacernos los ciegos a las diferencias obvias que existen entre Juan y los otros evangelios. Hay mucha similitud, pero también Juan fue estratégico en su pensamiento, en sus detalles, como le dijo, para complementar lo que decían los otros evangelios. Detalles que omitieron, Juan los acerca, pero en este particular pues vemos que es una realidad. Los otros evangelios lo pusieron el día de la Pascua, mientras Juan lo dijo fue el día antes. Esa fue la decisión de Juan como escritor hacerlo. Ahora, ¿cuáles fueron las circunstancias que rodearon a Juan para escribir este evangelio? Este cuarto evangelio se cree que se escribió en Éfeso en el año 100. Por eso le dije, MacArthur lo pone más o menos en el 90. Muchos autores lo ponen 90, 92 a finales. Barclay lo pone en el año 100. Para entonces había surgido 2 características especiales en la situación de la iglesia cristiana. ¿Y qué situaciones habían? La primera, que el cristianismo se había desplazado al mundo gentil. La iglesia cristiana ya no era predominantemente judía. Todo lo contrario. Era gentil en su inmensa mayoría. Casi todos sus miembros procedían no de un trasfondo judío, sino helenístico, o sea, mezclado con los griegos. En tales circunstancias, había que plantear el cristianismo de nuevo. ¿Qué tarea la de Juan? Tener que nuevamente plantear lo de que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo, de que los títulos que se le puso, él vuelve y resalta
los escenarios que le dan esos títulos, los 7 yo soy de Jesús. Tiene que hacerlo, porque habían pasado muchos años y mucha gente se había perdido la noción, y Juan tiene que preservar este relato, esta historia acerca de Jesús. No es que hubiera cambiado la verdad del evangelio, pero había que cambiar los términos y las categorías en que se había expresado anteriormente. Él hizo una actualización prácticamente. Esto fue lo que sucedió. Ustedes escucharon hace años los relatos de Marcos, los relatos de Mateo, los relatos de Lucas. Pero esta generación nueva que acaba de surgir para este año, que él ya estaba por morir, pues había que escribirle y decirle, mira, para que no se olviden, esto es lo que sucedió en su forma, en su estilo, para el año 100. ¿Cuál es el mensaje, según William Barclay, para este mundo helenizado? Dice que así, pues, lo primero de todo, Juan presentó a Jesús como la mente de Dios, que había venido a la tierra en una persona humana, una persona que posee la realidad en vez de las sombras, y que puede conducir a los hombres de las sombras al mundo real. Escuche bien, que Platón y otros grandes griegos habían instruido. O sea, él los estaba sacando de esa sombra. Estaban siendo influenciados por Platón, por todos estos filósofos, y había que sacarlo de esas sombras. El evangelio, que había estado revestido con el ropaje de las categorías judías, asumió por fin la grandeza del pensamiento de los griegos. Entonces se dieron cuenta, espérate, lo que está diciendo Juan aquí, de lo que Lucas había hablado hace muchos años, mira, Juan también está expresando este pensamiento. ¿Por qué Juan tuvo que hacer eso también? Porque había un brote de herejías. Habían ciertos cristianos, especialmente de origen judío, que le asignaban un lugar demasiado alto. Por eso que dije al principio, habían idolatrado a Juan el Bautista, como era el cumplimiento también de una profecía. Había habido algo en el que era natural que produjera una gran impresión en los judíos. Pertenecía al estirpe de los profetas y hablaba con una voz profética. Y sabemos que en un tiempo posterior hubo una secta llamada los de Juan el Bautista. Por eso fue que es bien importante que está el relato que dice: yo no soy digno de desatar las sandalias del maestro. Yo los bautizo con agua, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y también se relata cuando dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Por qué? Porque había gente que eran seguidores de él. Por eso fue que cuando se relata, cuando fueron a cortarle la cabeza a Juan el Bautista, que dicen los historiadores como Josefo, Juan el Bautista estaba en un castillo llamado Maqueronte. Y ahí estaba, y se creía que estaba en una depresión. Y yo no creo que él estaba en una depresión. Simplemente él quería asegurarse que sus discípulos siguieran a Jesús. Por eso fue que le mandó y le dijeron: vayan donde Jesús para ver si ese es o es que esperamos a otro. Y por eso fue que Jesús le dijo: mira, dile a Juan que los cojos están caminando, los ciegos están viendo, se está sanando la gente. O sea, Juan, no pierdas la esperanza, no perdiste tu tiempo. Y es lo que se llama, y algunos autores le llaman, un traspaso de propiedad. Juan también quería asegurarse de que sus discípulos siguieran a Jesús. Por eso es que vemos en Hechos capítulo 19, 1 al 7, que leemos que Pablo encontró en Éfeso un grupito de 12 hombres, eso yo lo hablé no hace mucho, en la frontera de la iglesia cristiana, que no habían llegado más allá del bautismo de Juan. ¿Se acuerdan? Que ni siquiera sabían que había un Espíritu Santo. Lo único que conocían era acerca del bautismo de Juan. Por eso fue que Cristo tuvo que hablar. Por eso fue que Juan, el apóstol Juan, tuvo que escribir acerca de Juan el Bautista, de esos dos ministerios, el ministerio de fuego de Juan el Bautista y el ministerio de Cristo, que eran prácticamente contemporáneos, pero se le aclara. Juan dijo bien claro: él es el Cordero, él es el Mesías, yo no soy digno, yo tengo que menguar, él tiene que crecer. ¿Por qué? Porque el pensamiento de mucha gente decía: no, Juan es el profeta, Juan es el hombre, yo me tengo que quedar con Juan. Cuando en realidad Juan los estaba llevando a Jesús, porque él era el cumplimiento de aquel que iba a abrir el camino a Cristo. Estaban los gnósticos, vuelvo y le digo, Barclay lo explica también, lo mismo que MacArthur,
que creían que Dios no había tenido nada que ver con la creación del mundo. Esa era la enseñanza de aquella religión de los gnósticos. Por eso Juan empieza su evangelio con la afirmación tajante: todas las cosas fueron hechas por él y sin él no se hizo nada de lo que hay hecho. Capítulo 1, verso 3. Por eso Juan insiste en que de tal manera amó Dios al mundo. Capítulo 3, verso 16. Frente a esta gente, los gnósticos, que tanto erraban al espiritualizar porque creían que toda la materia era mala, a Dios hasta el punto que no podían tener nada que ver con el mundo, no querían saber nada. Juan presentaba la doctrina cristiana del Dios que creó el mundo y cuya presencia llena el mundo que él ha hecho. Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Jesucristo es el centro de la creación. ¿Qué más nos dice este autor? Tremendo. Nos habla acerca de la humanidad de Jesús. Porque hay gente que dice, no, era imposible que fuera Dios y fuera humano. Pero aquí nos habla, por ejemplo, el capítulo 2, verso número 5, número 15, dice: Jesús estaba enfadado con los que vendían. Jesús se molestó. Vemos el carácter, la humanidad de Cristo, y volcó las mesas. Estaba físicamente cansado cuando se sentó al lado del pozo que había en Sicar, en Samaria. ¿Se acuerdan? La mujer samaritana. Sus discípulos le ofrecieron algo de comer de la manera que se le ofrecería a uno que tuviera hambre. Pues tenía hambre. Jesús simpatizaba con los que tenían hambre y miedo. Capítulo 6, versos 5 y 20. Sentía dolor y lloraba con los que estaban de duelo. Capítulo 11, versos 33, 35 y 38. En la agonía de la cruz, el grito que salió de sus labios resecos fue: tengo sed. Capítulo 19, verso 28. El cuarto evangelio nos presenta a un Jesús que no era una figura irreal, o dice aquí de escéptica, sino uno que experimentaba el cansancio de un cuerpo agotado y las heridas de una mente y de un corazón apesadumbrado. Él sabe, y por eso es que dice: por cuanto él venció la cruz, él es poderoso para socorrer. O sea, porque él conoce y sabe de lo que usted está pasando, de lo que yo estoy pasando, lo conoce. Pero su naturaleza es una naturaleza también divina. El Hijo de Dios, que hay quienes lo niegan, y eso es una doctrina de hace muchos años de gente que niegan la divinidad de Cristo, pero nosotros seguimos creyendo que era 100% Dios, 100% hombre. Fue nacido de mujer, nacido bajo la ley, concebido por obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos de su deidad, Juan subraya la persistencia de Jesús, como hemos hablado. Antes que Abraham fuese, capítulo 8, verso 58, dice: Cristo dijo: antes de Abraham fuese, yo soy. Jesús habla de la gloria que tuvo cerca de Dios antes que el mundo existiera. Capítulo 17, verso 5. Una y otra vez habla de su bajada del cielo. Lo vemos en el capítulo 6, verso 33 al 38. Juan veía en Jesús a uno que había existido siempre hasta antes de la creación del mundo. Este cuarto evangelio hace hincapié más que los otros en la omnisciencia de Jesús. Juan nos presenta que Jesús sabía, Juan nos presenta que Jesús sabía, al parecer milagrosamente, el pasado de la mujer samaritana. Cuando le dijo: muchacha, yo sé si cinco maridos has tenido y el que tiene tampoco es tuyo. Capítulo 4, versos 16 y 17. Sin que nadie se lo dijera, Jesús sabía el tiempo que había estado aquel enfermo cerca del estanque de los milagros. Eso está en el capítulo 5, verso 6. Desde antes ya sabía la respuesta a la pregunta que le hizo Felipe en el capítulo 6, verso 6. Sabía que Judas le iba a traicionar. Capítulo 6, versos 61 a 64. Y antes de que nadie se lo dijera, ya sabía que Lázaro había muerto. Capítulo 11, verso 14.
Juan veía que Jesús tenía un conocimiento especial y milagroso, independientemente de lo que los otros pudiesen decir. No tenía necesidad de hacer preguntas, porque ya sabía todas las respuestas. Antes que la gente diera algo, a Nicodemo, ya yo te vi bajo un árbol. Lázaro, no, ya yo sé, ya es lo que hace es dormir. Felipe, toda esta gente, ya Jesús sabía. Y le tenía una respuesta. Este cuarto evangelio, amados, hace hincapié en el hecho de que Jesús hacía siempre las cosas por iniciativa y sin depender de nadie. No fue la petición de la madre lo que movió a realizar los milagros de las bodas de Caná de Galilea, sino su propia decisión personal. En el capítulo 2 y verso 4, eso está en el capítulo 2. Y verso 4, cuando Jesús le dijo, mamá, ¿yo qué tengo que ver con esto? Todavía no ha llegado mi hora. Por eso es que vemos su propia decisión personal. La insistencia de sus hermanos no fue lo que lo obligó a ir a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Eso está en el capítulo 7, verso 10. Nadie le quitó la vida. Hay gente que dice, no, se dejó quitar la vida. Le quitaron la vida a Jesús. Nadie. Él si quería mandaba a sus ángeles, lo dijo. Yo si quiero, mira, mando mis ángeles y defienden y pelean por mí. Lo que tú tienes porque se te ha dado de parte de mi padre, le dijo al rey. Él mismo se ofreció voluntariamente y libremente. Capítulo 10, verso 18, capítulo 19, verso 11. Juan se dio cuenta de que Jesús actuaba con una independencia divina, libre de toda influencia humana. Jesús siempre decidía y actuaba por sí mismo. Ese es nuestro Señor Jesús, plasmado en este evangelio tan maravilloso, evangelio según San Juan. No podemos dudar de la autoría de este evangelio. ¿Por qué? Porque se cree que era el más joven de los hijos de un tal Zebedeo, que tenía un negocio de pesca lo suficiente bien montado como para tener empleados, según Marcos capítulo 1. Su madre llamada Salomé, y parece probablemente que fuera la hermana de María, la madre de Jesús. O sea que estaban íntimamente relacionados. Su hermano Santiago también había obedecido el llamado. Ese era el apóstol Juan, que tenía una relación estrecha y hablaba con certeza. Sabía quién era el Hijo de Dios, que era humano, pero también tenía el poder, la capacidad de ser el Hijo de Dios por su omnisciencia, por su conocimiento, por